Revelado, mi esposo regresó con su amante y su familia, pero descubrió que todo había cambiado. Valentina se detuvo frente al espejo, observando su reflejo borroso por las lágrimas que amenazaban con escapar. A sus 35 años, su vida había girado en un ciclo de rutinas, risas infantiles y noches en vela. Pero hoy, la noticia que la había dejado sin aliento se cernía como una tormenta oscura. Rodrigo, su esposo, había regresado. No sola, sino con la nueva familia que había formado mientras ella trataba de recoger los pedazos de su corazón roto. ¿Cómo se atrevía a aparecer de nuevo en su vida? Su mente se llenaba de antiguos recuerdos, momentos compartidos, pero también de traiciones que aún ardían en su interior. Mientras sus 3 hijos jugaban en la sala, Valentina se debatía entre el deseo de protegerlos de una herida innecesaria y la urgencia de enfrentar este caos que su vida había empezado a ser. Como maestra de escuela primaria, siempre había creído en la fortaleza del hogar, pero este hogar ahora parecía hecho de cristal, listo para romperse de nuevo. La tensión se apoderaba de cada rincón. Las risas de los niños se sentían huecas, el aire era pesado con sus propios pensamientos desbordados. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El arte, una pasión que había heredado de su abuela, ahora aparecía como un faro en medio de la oscuridad. Sin embargo, cada pincelada que daba sobre el lienzo de su mesa parecía revelar su angustia, su lucha por mantener la dignidad frente a la traición. El color vibrante de sus obras se contrastaba con el gris de su alma y la claustrofobia de su hogar. Doña Rosa, su confidente, siempre apoyaba sus esfuerzos artísticos, pero esta vez, el eco de su voz le sabía a incertidumbre. La idea de una exposición local la llenaba de miedo y a la vez de esperanza. ¿Sería posible sanar a través del arte? Por otro lado, la llegada de Rodrigo arrastraba consigo un torrente de confusión. Valentina lo observaba desde la lejanía de sus sentimientos, al mismo tiempo que se sentía atraída por la idea de un perdón que aún no estaba lista para otorgar. Sus hijos lo miraban con mezcla de amor y desconfianza, una actitud que le hacía sentir orgullosa. Ella sabía que la lección más importante sería enseñarles a reconstruir sus vidas, a florecer de nuevo, incluso a pesar de las tormentas. La pintura que había elegido para la exposición representaba su viaje. Manos entrelazadas, una madre y sus hijos, levantándose en medio de la ruina. Al ver a Rodrigo entre la multitud, su corazón se detuvo. Él, quien había sido su amor, ahora parecía otro, un extraño carente de las risas y recompensas de una vida compartida. ¿Era posible que lo perdonara y, a la vez, alejarse de la sombra de su antiguo amor? La noche culminó en un instante suspendido en el tiempo, donde los murmullos se desdibujaron. Las miradas entre ambos estaban cargadas de palabras no dichas y emociones reprimidas. En ese momento, el pasado y el presente se encontraron. La lucha que Valentina había estado sosteniendo en su interior se palpó en el aire. Y esa elección, desgarradora y significativa, estaba a punto de reconfigurar su vida para siempre, dejando a Valentina ante el dilema más grande de su existencia: ¿perdonar o seguir adelante? Valentina despertó al día siguiente con la mente en un torbellino. Las decisiones que había estado postergando se instalaban progresivamente en su conciencia, y una mezcla de ansiedad y determinación llenaba su ser. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando cada rincón de la habitación, pero su resplandor no lograba borrar las sombras que persistían en su corazón.
Mientras preparaba el desayuno, sus hijos la rodeaban con risas inocentes y preguntas. Observándolos, Valentina sentía un amor que la instaba a definir firmemente su camino, no solo por ella, sino también por ellos. El arte podía ser su salvación, pensó. En la noche anterior, el desfile de rostros y emociones frente a su pintura reveladora había abierto una rendija en su alma. Si lograba canalizar su dolor en algo que pudiera tocar a otros, quizás también podría sanarse. Decidida a avanzar, sacó su carpeta de dibujos y comenzó a planear los bocetos para futuros trabajos. Las manos entrelazadas que había pintado se transformaron en una imagen más clara de su anhelo, una conexión profundamente humana, resiliente. La idea de que su arte pudiera ser un vehículo de comunicación e introspección la llenó de energía. La escuela, su entorno habitual, se convirtió en un nuevo campo fértil para la creatividad. Mientras enseñaba a sus alumnos, Valentina notó cómo la chispa de la curiosidad despertaba en ellos. Aprovechando esos momentos, introdujo sesiones de arte, donde los niños podían expresar sus emociones. Ellos también llevaban sus cicatrices, aunque aún no entendían completamente. Ser capaz de guiarlos la llenó de propósito. En ese espacio, su dolor y el de sus estudiantes parecían fundirse en una web de creatividad. Rodrigo seguía presente en su mente, no como un antagonista, sino como un eco de un tiempo que había pasado. Era inevitable confrontarlo, pensó al recibir su mensaje pidiendo un encuentro. Un mar de sentimientos la atravesó, parte de ella deseaba abrirse a la posibilidad de una conversación, mientras que otra parte, más racional, insistía en que no había nada que discutir. La lucha interna le causaba un nudo en el estómago. El día del encuentro llegó. La cafetería donde acordaron verse estaba llena, un bullicio que parecía intensificar la atmósfera tensa que ellos compartían. Al verlo, un caos de emociones la envolvió. Rodrigo parecía marcado por el tiempo, al igual que ella, pero había algo diferente en su mirada, una vulnerabilidad que Valentina no había esperado. Ambos eran ahora versiones alteradas de sí mismos, arrastrando los restos de elecciones pasadas. Valentina, comenzó él, pero ella lo interrumpió. Su voz firme resonó en el aire. No estoy aquí para revivir nuestro pasado. Necesito saber si tienes algo que ofrecer en el presente. Las palabras salieron con una claridad que la sorprendió. La conversación fluyó entre altibajos, entre silencios que hablaban más que sus voces. Valentina se dio cuenta de que había llegado a un punto crucial en su vida. La decisión más grande no recaía únicamente sobre si perdonaba o no a Rodrigo, esa decisión la enfrentaba a ella misma. ¿Cómo se iba a reconfigurar su vida si continuaba cargando con las injusticias del pasado? Su viaje estaba lejos de terminar, pero había comenzado a tomar las riendas de su destino. La mirada de Rodrigo, que antes le traía confusión, ahora la desafiaba a luchar por su propia identidad. Mientras él hablaba, Valentina reflexionó que su arte no era solo una manifestación de su dolor. Era una puerta abierta hacia un futuro que todavía tenía que construir. Al salir de la cafetería, su corazón latía de forma acelerada, un nuevo desafío susurraba en su interior. Estaba lista para emprender un viaje que no solo la llevaría a redescubrir su arte, sino también a sembrar nuevas semillas en su vida y la de sus hijos. Mientras un nuevo día se alzaba, sabía que el tiempo de acción había llegado. A medida que se alejaba, Valentina se preguntaba cuántas sorpresas le depararía la vida. En ese instante, su mente danza con la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero el duelo interno aún persistía, y la promesa de su propia exposición artística era solo una de las muchas decisiones que estaban a punto de definirse. La pregunta ahora era, ¿qué más estaba dispuesta a descubrir sobre sí misma en el camino adelante? La mañana siguiente, Valentina se sentó frente a su mesa con la carpeta de dibujos abierta. Cada trazo en los bocetos parecía llamarla, una invitación a explorar un mundo que había estado esperando desde hacía tiempo.
La conversación con Rodrigo aún reverberaba en su mente, pero en lugar de atraparla en un ciclo de dudas, se había convertido en un faro. El arte ya no era solo su refugio, era una forma de enfrentar sus emociones más crudas y definir su identidad en el tiempo presente. El primer día de clases tras su encuentro con Rodrigo, Valentina decidió llevar su propio enfoque. Propuso un proyecto que giraba en torno a la creación de una galería de sentimientos, donde cada estudiante podría plasmar sus emociones más profundas en papel. La reacción de los niños fue inmediata, sus ojos brillaron ante la posibilidad de expresarse, de convertirse en los narradores de sus historias. Mientras sus estudiantes trazaban colores vibrantes sobre las hojas, Valentina se sintió inspirada. A medida que los niños compartían sus obras, la maestra comenzaba a ver reflejos de sí misma en ellos. Comprendió que su misión iba más allá de enseñar técnicas de pintura. Debía ayudarlos a desnudarse emocionalmente, a darles un espacio seguro para soltar lo no dicho. Un momento impactante apareció cuando una de sus alumnas, con lágrimas en los ojos, le mostró un dibujo de un paisaje en tormenta, explicando que así se sentía por dentro. La conexión fue palpable, un entendimiento mutuo que les permitió abrirse aún más. Cuando Valentina regresó a su casa esa tarde, la energía creada con sus estudiantes aún fluía en ella. Era como si cada trazo de color estuviera haciendo eco en su propio corazón, llenándola de una fuerza insospechada. Sin embargo, al llegar a casa, la rutina la esperaba, la cena, los deberes de sus hijos, pequeñas tensiones que la exigían. En un rincón de su mente, Rodrigo seguía presente, pero su antiguo poder de parálisis comenzaba a desvanecerse. ¿Qué podría ofrecerle a su vida ahora que había descubierto parte de su propio valor? Por la noche, mientras los niños dormían, Valentina se sentó de nuevo frente a su carpeta de dibujos. Se dio cuenta de que su arte podía ser más que una terapia, podía ser su voz, una herramienta para crear un sentido de pertenencia en su vida. Sin embargo, una inquietud le acompañaba, la exposición que había planeado en varias semanas. La idea de mostrar su trabajo en un espacio público la inundaba de emoción y terror a partes iguales. ¿Estaba realmente lista para ofrecer una mirada tan íntima al mundo exterior? Decidida a seguir adelante, comenzó a crear nuevas piezas, fusionando técnicas que había aprendido y aquellas que había desechado en el pasado. Cada cuadro se convirtió en una catarsis, una mezcla de risas y llantos que la había acompañado mientras pintaba. Llenar el lienzo se convertía en una batalla, una lucha entre su deseo de esconderse y la necesidad de mostrarse. Se intranquilizó al darse cuenta de que la verdadera exposición no solo era sobre sus obras, sino sobre su propia historia, sobre desnudarse emocionalmente por primera vez. A medida que la fecha de la exhibición se acercaba, la ansiedad también aumentaba. Cada pequeño avance era una revelación, y a cada paso logrado le seguía la sombra de la duda. Valentina no solo estaba preparándose para mostrar su arte, estaba abriendo una puerta hacia su propia verdad. La pregunta que la atormentaba era, ¿podría soportar la mirada ajena? ¿Qué ocurriría si aquellos a quienes más deseaba impresionar no entendían su propósito? El día de la exhibición se acercaba implacable, llevando consigo la promesa de una verdad exponencial y un cambio radical. Valentina guardaba un secreto inquietante en su interior, un pulso de interrogantes que requerían respuestas. Justo en su mente, la ambición chocaba con el miedo, dos fuerzas opuestas que podrían definir su futuro. Con el corazón en un puño y un lienzo en blanco que aún le decía tanto, supo que su viaje estaba comenzando a dar inesperados giros. La pregunta ahora era, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para encontrarse a sí misma? Valentina despertó con una tensión palpable en el ambiente. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando su estudio desordenado, lleno de obras aún inacabadas que prometían contar historias olvidadas. Sin embargo, el eco de la exhibición se hacía más fuerte cada día y, con él, también el peso de las expectativas.
Consciente de que el evento era más que una simple exposición, se sentó frente a su mesa, revisando sus creaciones. Cada pieza era un fragmento de su alma, un grito a la comprensión y la validación. Pero, a medida que las fechas se acercaban, la duda se apoderaba de ella. ¿Qué pasaría si las personas que asistieran no conectaban con su arte? La posibilidad de ser incomprendida era lo que más la aterraba. Así que decidió poner en práctica algo que había codificado en su mente, se haría preguntas profundas sobre cada obra. En lugar de simplemente mostrar lo que había creado, trabajaría en la narración detrás de cada pieza. Con un lápiz en mano, hizo una lista de los sentimientos y pensamientos que había experimentado al pintar cada cuadro. Recopilar sus emociones no solo la ayudaba a comprender su proceso creativo, sino que también la preparaba para lo que vendría. Necesitaba expresar su vulnerabilidad y su autenticidad. Una tarde, mientras retocaba los colores en un lienzo titulado Tormenta Interna, se dejó llevar por el flujo de su pensamiento. Lo que antes había sido simplemente un paisaje sin definir, ahora se convertía en una metáfora de su propia lucha interna. Cada pincelada representaba un impulso, una frustración, una esperanza. Era liberador. Empezó a ansiar la charla que tendría con sus futuros espectadores. La mañana de la exhibición, Valentina se despertó con un nuevo enfoque. Se miró al espejo y, por primera vez en mucho tiempo, sonrió a la imagen que le devolvía la mirada. Se dio cuenta de que su arte no necesitaba ser necesariamente aceptado. Lo que hacía era un reflejo genuino de su vida, y eso, por sí mismo, era suficiente. Al llegar al lugar de la muestra, sintió como los nervios amenazaban con desbordarse. A su alrededor, otros artistas conversaban y se preparaban, pero ella permanecía inmóvil por un momento. Fue un instante crucial, un punto de inflexión antes de sumergirse en la sala llena de miradas expectantes. Necesitaba encontrar su voz en medio de ese bullicio. Decidió dar un paso hacia adelante. Se acercó a un grupo de personas que discutían sobre su arte. Escuchar sus opiniones, incluso las críticas que podían surgir, necesitaba convertirse en parte de su proceso. Al abrirse a la interacción, Valentina se sintió descongelándose, su corazón latía con fuerza mientras daba respuestas y reflexionaba sobre su propio viaje. Cuando llegó el momento de ofrecer una breve charla antes de la presentación, su voz tembló pero no se detuvo. Las palabras fluyeron con sinceridad. Este arte es un viaje de autodescubrimiento, una lucha entre el miedo y la búsqueda de conexión. No estoy aquí solo para mostrar lo que he hecho, estoy aquí para compartir quién soy. Esa honestidad resonó entre el público, y con cada frase, su pánico se transformaba en empoderamiento. Sin embargo, al final de su discurso, entre las sombras de figuras conocidas, Valentina vio a Rodrigo. Su corazón se detuvo momentáneamente. La mezcla de emociones era abrumadora, una parte de ella quería rehuir ese encuentro, pero otra partía de la curiosidad, dispuesta a mirar de frente. Había un mensaje claro que tenía que descifrar en esos ojos, como si también las sombras de su pasado se hubieran manifestado en la realidad de esa sala llena de luz. Mientras hablaba con la multitud, notaba su presencia divisoria en la distancia. Se daba cuenta de que esa conexión del pasado necesitaba ser explorada, pero lo que más le inquietaba era que el juego interno entre su antiguo miedo y su renacida valentía estaba por entrar en una nueva dimensión. Algo dentro de ella sabía que lo que ocurriera a continuación podría cambiar nuevamente el curso de su vida. La exhibición estaba sucediendo, pero una confrontación inminente se avecinaba. La tensión entre mantener su recién descubierta realización personal y el enfrentamiento con su pasado se volvía insoportable. Era el momento de decidir, ¿se sumergiría en la confrontación, o continuaría su camino hacia la autoafirmación sin mirar atrás? Valentina sintió como el aire en la sala se volvía denso, las palabras que había pronunciado resonaban aún en sus oídos, junto con la presencia de Rodrigo que, como un eco del pasado, amenazaba con arrastrarla de vuelta a viejas inseguridades.
Su mente se debatía entre la necesidad de avanzar y el peso de lo no resuelto con él. Tomó una respiración profunda, sintiendo que su arte había comenzado a liberarla, pero la verdadera batalla estaba a punto de estallar. Valentina se preguntó si era el momento de abrir de nuevo una herida que creía cerrada o simplemente dejar que las olas de su vida la arrastraran hacia un futuro nuevo. Alzó la mirada hacia Rodrigo, quien estaba ahora rodeado de curiosos. Su sonrisa, que antes le había traído consuelo, ahora la hirió profundamente. Había algo en su actitud que parecía desafiante, como si disfrutara su incomodidad. Valentina recordó lo que había aprendido en sus últimos meses: las emociones podían ser como la pintura, podían mezclarse, distorsionarse, pero nunca debían ser ocultadas. Se dio cuenta de que permitir a Rodrigo volver a entrar en su vida era una decisión que debía tomar, no por él, sino por ella misma. Desvió la mirada hacia sus obras. Tormenta interna resonaba con su convicción, reflejando su propio conflicto. Sin pensarlo, caminó hacia la pintura. Era su forma de demostrar que estaba lista para enfrentar cualquier cosa, incluso su pasado. Mientras se acercaba, sus ojos se encontraron con los de Rodrigo. Había pregunta en su mirada, una mezcla de confusión y curiosidad, y eso la impulsó a articular su verdad. ¿Por qué has vuelto?, preguntó, casi en un susurro, pero cargado de firmeza. Se sintió vulnerable, pero esa vulnerabilidad era también un escudo. Rodrigo, sorprendido, tomó un momento antes de responder. Se acercó, líquido entre las sombras del espacio, y rompió el silencio con una sinceridad cruda. No vine aquí a causarte dolor, Valentina. He estado reflexionando y quiero entender qué pasó entre nosotros. Su voz, más suave de lo que recordaba, contenía matices de arrepentimiento. Valentina sintió una mezcla de emociones: la rabia, el dolor y la leve chispa de esperanza. Consciente de que cada palabra que saliera de su boca era una parte palpable de su propia evolución, replicó: ¿y qué has descubierto? ¿Es suficiente para cambiar lo que fue? El ambiente pareció congelarse. La multitud que los rodeaba comenzó a desvanecerse, convirtiéndose en meros espectadores de un espectáculo visceral. Sin embargo, Valentina se mantuvo firme. Quería respuestas, pero también quería demostrar que su camino hacia la afirmación personal había comenzado sin él. Rodrigo dio un paso más cerca, su expresión genuina mientras buscaba las palabras. Quiero trabajar, Valentina. No solo para ganarme tu perdón, sino para hacerme responsable de mis errores. Me estoy reinventando, así como tú lo hiciste. Pero no sé si eso basta, y lo entiendo. Su respuesta llenó el aire de una nueva tensión. Valentina se debatía entre su deseo de mantener su fortaleza o permitir que la historia que compartían la empujara hacia atrás. Sus corazones latían al unísono, una batalla de antiguas memorias y nuevas verdades. No estoy segura de cuál es el camino correcto, confesó. Pero sé que estoy aquí, lista para enfrentar mi futuro. He encontrado la voz que creí perdida, afirmó, su determinación resonando con claridad. El momento era decisivo, la sala vibraba con el pulso de sus emociones entrelazadas. Valentina sabía que su vida estaba a punto de desatarse en direcciones diferentes, pero ¿sería capaz de reconciliar su nuevo yo con el eco desgastado de su pasado? Mientras Rodrigo la miraba con una intensidad renovada, Valentina entendía que lo que estaba surgiendo no era solo un simple reencuentro, sino el principio de una exploración profunda. Con su corazón latiendo fuertemente, se sintió lista para descubrir si el espejo del pasado podría reflejar un futuro nuevo, o si simplemente tenía que cerrar esa puerta de una vez por todas. La exhibición pasaba a un segundo plano mientras el verdadero espectáculo de su vida comenzaba a desvelarse ante sus ojos. Había llegado el momento de abrazar lo que se avecinaba, o encerrarse de nuevo en su torre de cristal. El ecosistema complejo de pensamientos y emociones en la mente de Valentina continuaba retumbando, mientras la intensidad de la situación se anidaba en su pecho.
La realidad de su vida no era más un lienzo en blanco, sino una paleta rica en matices de experiencias vividas, donde cada color contaba una historia de sufrimiento, resiliencia y crecimiento. Rodrigo representaba una parte de su historia que había permanecido envolvente, pero que ahora amenazaba con diluir su nueva identidad. La decisión de abrir esa puerta de par en par se tornaba más complicada, pues sabía que la valiente mujer en la que se había transformado no permitiría que antiguos miedos distorsionaran su presente. Las dudas mordían sus entrañas, al tiempo que la clarividencia emergía de sus pasiones. Se sintió inusitadamente fuerte, mientras contemplaba su obra, Tormenta Interna, un reflejo vívido de su propia guerra interna. Valentina había dejado atrás las sombras que la habían acompañado durante años. Aprendió a abrazar sus inseguridades, convirtiéndolas en fuerza. El eco de Rodrigo, que anteriormente la paralizaba, se enfrentaba ahora a un Valentina en constante evolución, decidida a no ser más una víctima de su propia historia. La voz de Rodrigo la trajo de vuelta al presente. Valentina, no quiero volver a perderte, insistía, su tono casi suplicante, como un niño atrapado en un dilema. La profundidad de su mirada parecía buscar la esperanza perdida entre sus palabras. Sin embargo, Valentina sabía que pedir su perdón no era suficiente para redimir un pasado. Se preguntó si había espacio en su vida para las demandas de Rodrigo, si necesitaba ese tipo de complicidad para sanar. No se trata de perder o ganar, dijo, por fin encontrando la claridad en sus pensamientos. Se trata de reconocer la historia que vivimos, pero también de ser responsables de lo que queremos ser en el futuro. Cada sílaba que pronunciaba era una afirmación de su compromiso con su nueva realidad. Una realidad que implicaba definir sus propios términos. Mientras hablaba, la sala comenzó a tomar forma de nuevo, haciendo caso omiso a la dinámica que la rodeaba. La atención, que antes se dispersaba entre el público, regresó al centro del conflicto, ella y Rodrigo. Las miradas curiosas sentían la tensión, pero Valentina solo tenía ojos para él. Un reto perceptible se manifestaba entre ellos, era como si ambos estuvieran ante un abismo, cada uno con su propia orilla, siendo el cruce un acto doloroso pero necesario. Rodrigo, sintiendo el cambio en el aire, hizo un último intento por conectar. Entiendo que todo ha cambiado, pero yo estoy dispuesto a cambiar. Pero necesito saber si tú lo estás también. Su voz transmitía una vulnerabilidad que desnudaba la noción de fuerza que había intentado mantener. Valentina, en la penumbra de sus sueños compartidos, ahora era consciente de que esas sombras eran solo fragmentos de lo que había sido. En ese instante, sus pensamientos borboreaban con escenas de su vida, cada una revelando aspectos de su crecimiento personal. Había tomado clases de arte, se había aventurado a exponer su obra, y ahora se encontraba más segura presentando su visión al mundo, incluso si ello implicaba articular su dolor a través del diálogo con su pasado. Si verdaderamente deseas este cambio, tendrás que demostrarlo ante ti mismo, primero que nada, expresó, cada palabra encarnando el deseo de protección hacia sí misma. No me interesa un yo cambiaré por ti. Quiero saber si puedes reinventarte por ti mismo. Debes encontrar tu auténtico yo. Rodrigo asintió lentamente, como si pudiera captar la importancia de su respuesta, igual que el espectador que se enfrenta por primera vez a una obra maestra. Sin embargo, la presión del tiempo y el futuro inmediato pesaban sobre ambos. Valentina observaba cómo el regreso de Rodrigo apenas era una parte del rompecabezas que necesitaba ensamblar. Con un suspiro profundo, sintió que la conversación era solo un pequeño paso hacia algo más grande. Lo que se acercaba era una exploración auténtica, un instante de verdad que podría dar forma a su trayectoria. Sin embargo, la incertidumbre se arrastraba suavemente, ¿habría espacio en su corazón para una amistad genuina, o solo quedaría un eco de lo que fue? La bruma del futuro comenzó a disiparse momentáneamente, dejando entrever un camino posible. Pero, ¿qué significaría para Valentina realmente ese camino?
¿Y qué pasaría si las huellas de su pasado la persiguieran en cada intento de avanzar? Fue entonces cuando una decisión difícil comenzó a gestarse en su mente, una elección que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. En el fondo sabía que esta confrontación no solo era con Rodrigo, sino con la persona que ella misma había llegado a ser. Y lo que descubriera podría cambiar no solo su relación, sino también su propia historia. Estaba dispuesta a proporcionar una segunda oportunidad, no solo a su pasado, sino a la posibilidad misma del perdón. El aire en la sala se tornó pesado, cargado con la expectativa de una respuesta que Valentina aún no estaba lista para dar. Se dio cuenta de que el proceso de dejar atrás el dolor del pasado requería no solo de su valentía, sino también un sentido de estrategia emocional. Cada paso que daba hacia adelante era un acto de autoconservación, una forma de curar las heridas que había acumulado a lo largo de los años. Mientras la luz del sol se deslizaba a través de las ventanas, iluminando su obra maestra, Valentina sintió que ese momento no se trataba de Rodrigo, sino de ella. La paleta brillante de colores en su pintura la instó a sumergirse en la introspección. Recordó sus días de angustia, como había sido una sombra de lo que es hoy. Durante años, había caminado por un desierto emocional, pero su espíritu creativo había sido el oasis que le había permitido sobrevivir. A medida que reflexionaba, la voz de Rodrigo se desvaneció en un murmullo distante, y cada recuerdo de su pasado se tornó en una lección de resiliencia. Había dejado atrás las inseguridades que la ataban como cadenas, en lugar de permitir que la vida la diseñara a su antojo. ¿Realmente estaba comenzando a entender su propósito? Un profundo deseo de autoconocimiento la abrumó. Se había comprometido con su arte, dedicado noches enteras a plasmar sus luchas en el lienzo, convirtiendo su dolor en belleza. La evolución de su arte había coincidido con su crecimiento personal. Pero eso también significaba que debía aprender a despojarse de sus viejas emociones que ahora se sentían como lastre. Esa idea la llevó a la acción. Las semanas siguientes las dedicó no solo a desarrollar nuevas obras, sino a redescubrirse a través de la pintura. Sus pinceladas ganaron en fuerza y profundidad, convirtiéndose en el vehículo de sus expresiones más sinceras. Un día, al revisar sus trabajos, encontró un trazo que la sorprendió, una figura en la esquina del lienzo, una representación de su antiguo yo. Mirándola, comprendió que no podía simplemente ignorarla. Esa parte de su vida todavía tenía algo que enseñarle. Con ese pensamiento en mente, decidió que cada experiencia, incluso las dolorosas, podían tener sus virtudes. Así, incorporó elementos de su viejo sufrimiento en sus nuevas obras, creando una narrativa visual que reflejaba no solo su dolor, sino también su crecimiento. Su arte, que antes la había salvado, ahora se estaba convirtiendo en una Magdalena que la guiaba, permitiéndole confrontar su pasado y aceptarlo. Cada pieza nueva que creaba se sentía como un paso hacia su sanación. Pero la mayor revelación llegó cuando preparó una nueva exposición. Al contemplar el espacio donde sus obras iban a ser exhibidas, sintió un pequeño escalofrío. Era ahora el momento de compartir su historia auténtica con el mundo, y eso incluía a Rodrigo. Justo cuando todo parecía alinearse con su crecimiento personal, una inquietud comenzó a surgir de nuevo. ¿Podría realmente enfrentar a Rodrigo, no solo como un aspecto de su pasado, sino como un capítulo que aún debía escribirse? ¿Estaba preparada para compartir su nueva perspectiva de la vida con él? Aquí se encontraba el dilema que la haría avanzar, testificar su transformación no solo a través de la pintura, sino también en la vida real. La noche de la exposición estaba marcada en su calendario, pero su mente seguía divagando entre el deseo de mostrar su arte y la angustia de lo que significaba la presencia de Rodrigo en su vida. Era el momento de la verdad, un campo de batalla donde su crecimiento sería puesto a prueba. Mientras miraba su trabajo colgado en las paredes, comprendió que cada color y cada trazo contaban su historia de lucha. Sin embargo, lo que no sabía era si esa historia podía incluir a Rodrigo como parte de su futuro renovado.
con el pulso acelerado por la ansiedad y la emoción, se dispuso a enfrentar la verdad. En la penumbra de sus pensamientos, un eco resonó en su interior: el verdadero desafío no era solo presentar su obra, sino aceptar su propia narrativa en toda su complejidad. Un instante de claridad le cruzó la mente y anotó en un cuaderno: ¿qué significa realmente transformar el dolor en liberación? Su corazón latía con fuerza. ¿Podría su arte darle la respuesta que su mente aún ansiaba? Marina, su mejor amiga, entró en la sala, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Estás lista para el mundo, Valentina?, le preguntó, y su respuesta flotó en el aire, no como un eco del pasado, sino como un primer paso hacia un futuro inesperado. Sin embargo, en su interior sabía que la mayor revelación estaba aún por venir, una verdad que podría cambiar no solo su trayectoria profesional, sino la forma en que se enfrentaba a la vida misma. Mientras la noche de la exposición se acercaba, Valentina comenzó a cerrarse en su propio mundo. Los días transcurrían como una danza de adrenalina y dudas. En cada conversación con Marina, su amiga parecía ser un ancla en un océano de pensamientos rápidamente fluctuantes. Sin embargo, había momentos en los que esa misma certeza la hacía cuestionar su vulnerabilidad. Era paradójico: su arte era el reflejo de una transformación interna, pero necesitaba sentarse a menudo con el malestar de lo desconocido. La noche antes de la exposición, Valentina se sentó frente a su lienzo en blanco. Con un pincel entre los dedos, sintió la textura del lienzo y, de pronto, tuvo la visión de una nueva obra. Con cada trazo, su obra se transformó. Durante su creación, el miedo y la expectación se entrelazaban como las fibras en un tapiz. Esta pieza no se trataría solo de su dolor ni de su sanación, sino de la aceptación de todas sus facetas, incluso las que deseaba mantener ocultas. A cada pincelada, Valentina se enfrentaba a la propia figura de Rodrigo como un espectro que acechaba su trabajo. La inquietud que sentía no solo era hacia él, sino también hacia sí misma. Había aprendido a reescribir su propia narrativa, pero aún había sombras que necesitaban ser expuestas. En un momento de revelación, se detuvo y reflexionó sobre cómo su arte había sido su principal aliado, pero también su espejo. Mientras transformaba el lienzo negro en vibrantes colores, se dio cuenta de que tenía que integrar esa incomodidad en su arte, liberándose de las cadenas que aún la ataban. Esa noche fue crucial. Valentina trabajó hasta el amanecer, forzando cada emoción en cada trazo, empujándose a un nivel de vulnerabilidad que nunca antes había explorado. Cuando finalmente se alejó de su obra, una sensación de purificación la invadió. Era el momento de convertirse en la mejor versión de sí misma, pero también de enfrentar al Rodrigo del pasado y, quizás, al que rondaría el evento. El día de la exposición llegó y la sala se transformó en un escenario donde sus creaciones parecían cobrar vida. Amigos, familiares y desconocidos admiraban su arte, y poco a poco, sus inseguridades se desvanecieron al ver la fascinación en los rostros de aquellos que se detenían ante sus obras. A medida que conversaba con otros artistas y críticos, Valentina sentía una oleada de empoderamiento. Las palabras de entusiasmo y admiración no solo la alentaban a seguir adelante, sino que también le recordaban que, al final del día, su historia era su propia creación. Fue en medio de este torbellino de emociones que lo vio, Rodrigo, parado en la entrada, observándola. Su presencia, aunque anticipada, le produjo una sacudida interna. Ante él, multiplicó todas sus elecciones, su evolución. Un instante le pareció eterno. La tensión en su pecho volvió, no como una cadena, sino como una brújula que le indicaba un camino a seguir. La mirada de Rodrigo era diferente, pero también familiar, y su corazón se detuvo mientras recordaba el pasado. ¿Sería este el momento para cerrar ese capítulo? Mientras avanzaba hacia él, su mente tomó la delantera. No podía salir de este diálogo sin expresar todo lo que había estado construyendo en su interior. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron.
La sala, con su esencia de arte y descubrimiento, agonizaba de expectación. El susurro de la multitud se transformó en un eco que solo Valentina podía escuchar. Con el pulso acelerado y la determinación renovada, sabía que todo en su vida había cambiado, ya no era la sombra que alguna vez fue, sino una mujer lista para enfrentarse a la verdad, a su verdad. La incertidumbre la envolvió, pero no parecía tan abrumadora como antes. Se detuvo a escasos pasos de Rodrigo, sintiendo que ese instante definía no solo su deseo de confrontar al pasado, sino su elección de abrirse a un futuro diferente. «Hola, Rodrigo», comenzó, y esas dos palabras resonaron en el aire como una introducción a un nuevo capítulo, uno que podría envolver tanto su arte como su vida personal en un mismo lienzo. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que la respuesta de Rodrigo podría desencadenar una serie de decisiones que alterarían su curso. La cuestión se cernía sobre ella. ¿Estaba preparada para aceptar la verdad que podía cambiarlo todo, una vez más? La voz de Rodrigo resonó como un eco familiar que hizo vibrar la sala. «Valentina, ha pasado tiempo». La simple frase contenía un torbellino de emociones, como un mar en calma que ocultaba profundas corrientes turbulentas. Valentina sintió que cada palabra, aunque cortante, se transformaba en un impulsor hacia lo que había estado evitando. La multitud que los rodeaba se desvaneció en un murmullo distante mientras la atención se centraba en ellos. Con cada segundo que pasaba, la presión de ser vista de nuevo por él la llevó a un dilema interno. ¿Debería abordar su dolor y sus decepciones, o continuar la conversación en la superficie, como si nada hubiera pasado? La idea de trivializar su experiencia le llenaba de rabia. Quería ser honesta, no solo con él, sino sobre todo consigo misma. «Sí, ha pasado, y he cambiado», respondió, su voz firme, quizás más de lo que sentía en ese momento. Se dio cuenta de que, al enfrentarlo, estaba literalmente frente a un espejo de su vida anterior, reflejando las inseguridades que había superado en su camino hacia el autodescubrimiento. El desafío ahora era mantenerse firme en su nueva identidad, donde no había lugar para la victimización. Rodrigo se acercó un poco. «He visto tus obras, Val. Son desgarradoras». Sus ojos oscuros buscaban los de ella, como si intentara encontrar una conexión, un hilo que los uniera en medio de la tempestad de emociones. Una parte de Valentina deseaba que eso fuera suficiente para reparar el daño, pero otra sabía que su arte no era una carta de reconciliación, sino un testimonio de su lucha. «Mi arte es una parte de mí que he aprendido a abrazar», contestó Valentina, recordando todas las noches que había pasado transformando su dolor en color. «Cada trazo es una historia, una que ya no quiero ocultar o pedir perdón por contarla». La determinación brotaba de su interior, fortaleciéndola mientras hablaba. Las palabras de Valentina resonaron en su propia mente, abriendo un espacio para la verdadera introspección. Reflexionaría sobre cómo había permitido que otros definieran su historia en lugar de ser la autora de su propia narrativa. La intensidad de esos pensamientos llevó sus emociones hacia un nuevo nivel. Rodrigo, sorprendido por su postura, hizo una pausa. «Me alegra oír esto. Sé que tomé decisiones equivocadas, pero hay tanto que me gustaría entender sobre lo que hemos perdido». Su voz, ahora menos firme, revelaba un punto vulnerable. El aprecio que sentía por el crecimiento de Valentina era palpable, pero ella no podía olvidar la herida que había dejado su ausencia. «Entender es fácil», replicó, sintiendo que sus cimientos temblaban. «Lo difícil es aceptar y aprender». La pregunta es, ¿realmente quieres comprender lo que sucedió? ¿Estás preparado para ver cuán lejos hemos llegado desde entonces? La tensión en el aire era casi tangible, llena de posibilidades y dificultades. A su alrededor, la gente continuaba admirando el arte, ajena a la batalla emocional que se libraba a pocos pasos de distancia.
Valentina sintió que su voz interior le instaba a profundizar más, a no conformarse con respuestas superficiales y a utilizar este momento como catarsis. Si quieres hablar de lo que pasó, entonces hablemos sin filtros. Estoy dispuesta a mostrarte las partes de mí que has dejado atrás, pero necesito que estés preparado para escuchar la verdad, afirmó. Las palabras se deslizaron con fuerza, como un rayo de claridad cayendo sobre la niebla de confusión. Rodrigo asintió, y algo en su expresión pareció reavivar la conexión que una vez compartieron, pero ahora, basada en un entendimiento más profundo. Mientras se preparaba para desenterrar el pasado, el corazón de Valentina latía con fuerza. Le esperaba un camino lleno de revelaciones, desafíos y posiblemente, la oportunidad de reescribir la historia que había creído inmutable. Pero no estaba sola en esta misión, su arte sería su aliado, y ahora más que nunca, sabía que su voz importaba. Entonces, ¿dónde empezamos?, preguntó Rodrigo, su mirada. Fusión de curiosidad y temor. Valentina inhaló profundamente, sintiendo la carga de esa pregunta. Sabía que lo que tuviera en adelante podría no solo cambiar su relación con Rodrigo, sino también definir su futuro creativo. La respuesta no sería sencilla, pero había llegado el momento de explorar ese nuevo capítulo con valor y determinación. Mientras tomaba la decisión de exponer sus verdades, un rayo de incertidumbre atravesó su ser. La complejidad de lo que estaban a punto de abordar podría desbordar incluso el lienzo más amplio. Pero en su interior, un sentimiento de empoderamiento empezaba a construir un espacio de libertad, uno que estaba ansiosa por explorar. Comencemos desde el principio, pero esta vez, desde mi perspectiva, dijo, dando los primeros pasos hacia la confrontación, sin saber que la historia de su vida, y de su arte, estaba a punto de transformarse una vez más. Valentina se encontró de pie frente al espejo, sus ojos reflejaban no solo el cansancio sino también una renovada determinación. El encuentro con Rodrigo había desencadenado un torrente de emociones, y aunque su presencia había sido un eco del pasado, ella había elegido enfrentarlo con la fuerza de su nueva identidad. Su arte había sido el hilo conductor de su transformación, y ahora, era tiempo de hacer que cada obra hablara no solo de su dolor, sino de su renacimiento. La noche de la exposición fue un hito decisivo. La multitud, ávida de arte, llenaba el espacio. Valentina sintió la emoción al entrar. En cada rincón, sus pinturas contaban historias, reflejos de momentos importantes, sus luchas y sus triunfos. Sin embargo, lo que más la impactó fue cómo la gente resonaba con sus creaciones, conectando con sus emociones más íntimas. Era como si cada trazo hubiera sido un paso hacia la libertad que ahora podía compartir. Mientras ella presentaba su serie Caminos de Transformación, las miradas de admiración y reconocimiento la envolvían. En cada sonrisa y comentario, el peso de sus inseguridades se desvanecía. Comenzaba a ver su arte no solo como un medio de sanación, sino como un faro de la conexión humana. En ese espacio, se dio cuenta de que había transformado su dolor en poder, y eso era lo más liberador. Al final de la noche, mientras compartía un brindis con sus compañeros artistas, sintió una mano familiar en su hombro y se dio la vuelta. Era Rodrigo. Sus ojos reflejaban una mezcla de admiración y respeto, y en ese instante comprendió que la conversación que tenían pendiente no solo se trataba del pasado, sino de cómo podrían definir un futuro. Valentina, debo decir que tu arte es una revelación, comenzó Rodrigo. He aprendido más de ti hoy, a través de tus obras, que en todos estos años. Las palabras de Rodrigo caían sobre ella como una brisa fresca. No obstante, sabía que el camino hacia adelante no dependería únicamente de la validación ajena, sino de su propia aceptación. Gracias, Rodrigo. Pero lo que realmente importa es lo que cada uno elige hacer con su historia, le respondió, su voz firme y clara. He aprendido que el cambio comienza en uno mismo, y aunque nuestro pasado se entrelaza, es mi presente lo que vale ahora.
La autenticidad en su voz resonaba con fuerza. Era una afirmación de poder, un desfile de crecimiento personal que desafiaba a Rodrigo a hacer lo mismo. En esos breves instantes, no solo enfrentó el pasado, sino que también le dio forma a una nueva dinámica, una conversación sobre posibilidades, responsabilidad y crecimiento continuo. Mientras se alejaban de la multitud, Valentina sintió que había un nuevo espacio entre ellos. No era necesario ignorar lo que había sucedido, pero sí había decidido no dejar que lo definiera. La conversación continuaría, y para ella, el camino de sanación nunca se había sentido tan claro. Con el tiempo, Valentina y Rodrigo comenzaron a reconectar, no solo a nivel personal, sino a través de sus intereses compartidos en el arte. Se encontraron colaborando en proyectos y asistiendo a exposiciones juntos, como compañeros que habían aprendido a caminar por senderos separados, pero que ahora elegían cruzar nuevamente. Con cada conversación, Valentina sentía cómo su antigua herida sanaba, dejándole espacio al perdón, no por Rodrigo, sino por sí misma. A lo largo de esa travesía, Valentina se embarcó en una serie de nuevos proyectos. Impulsada por su experiencia, lanzó talleres de arte para niños y adultos. Su objetivo era ayudar a otros a canalizar sus emociones a través de la creatividad. Al hacerlo, no solo fortaleció su comunidad, sino que también consolidó su propia identidad como artista. Su trabajo fue reconocido en galerías locales, y Valentina empezó a ver su nombre iluminado en las críticas que describían su obra como un puente hacia la catarsis. Su historia, marcada por la superación y el cambio, inspiró a muchos, convirtiéndose en un faro de esperanza para otros que se enfrentaban a sus propios retos. Finalmente, un día, frente a un gran lienzo en blanco, mientras daba vida a una nueva obra que encapsulaba su viaje, sintió una oleada de emoción. La libertad que había encontrado en su arte resonaba en cada trazo. Con un profundo sentido de logro, Valentina supo que había llegado a un punto de realización histórica. Durante años había caminado por un sendero de dolor, pero ahora, ese sendero se convertía en una historia de victoria personal. Valentina enfrentaba la vida con confianza sólida, su voz era fuerte y clara. La exposición no solo había mostrado su arte, había revelado, también, su fortaleza y su capacidad de renacer. En ese instante, se sintió lista para enfrentar cualquier tormenta que el futuro pudiera presentar, y lo hizo sabiendo que su vida estaba, finalmente, en sus propias manos. Así, el ciclo de transformaciones personales llegó a su culminación. Valentina no era la misma persona que una vez fue, había conquistado sus sombras y había emergido amplificada. La vida, una obra maestra en continuo desarrollo, se extendía ante ella, llena de promesas y posibilidades. Mientras sellaba sus pensamientos en el lienzo, comprendió que había completado un capítulo esencial de su vida, y estaba preparada para seguir creando sin miedos, sin límites y, sobre todo, con la esencia de poder que su arte le agradecía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, realmente hace la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, su apoyo es vital.